Continuamos. El día de hoy vamos a tratar de hacer referencia a los últimos principios vinculados con la relación jurídico-administrativa. Tenemos por un lado la potestad organizativa, tenemos los principios organizativos, la potestad administrativa, tenemos la discrecionalidad y los conceptos jurídicos indeterminados, el derecho público subjetivo y la relación jurídica, y por último, la ponderación y la proporcionalidad. Estos principios nos van a permitir entender, desde el punto de vista ya del desarrollo del derecho administrativo general, hablamos de áreas como la teoría de la organización administrativa, la teoría del acto y la actividad administrativa, los principios del procedimiento administrativo o la teoría general del procedimiento administrativo, y obviamente para concluir con el aspecto de control judicial que lo vamos a tener en el derecho procesal administrativo. Si nosotros no conocemos el aspecto de la organización, vamos a hablar de una triada: organización, actividad y procedimiento, no vamos a comprender absolutamente nada cómo funciona la administración pública o cómo funcionan los órganos del poder en el ejercicio de sus distintas funciones, como ya lo vimos al principio. Cuando nosotros hablamos de estos principios, debemos ubicarnos en que esto nos va a aproximar a la praxis del funcionamiento de los órganos del poder. Y fíjense, ya hemos entendido que el derecho administrativo no solamente es el acto administrativo, y ya hemos entendido que el derecho administrativo no solamente es la administración pública entendida como administración pública del Poder Ejecutivo, nacional, estatal y municipal. Tenemos una división del Poder Nacional, Estatal y Municipal, una distribución horizontal que nos va a complejizar el estudio del derecho administrativo. Este es el norte, entenderlo de esta manera. Si nosotros sabemos ubicar estos distintos principios, si sabemos darle valor a cada uno y ubicación a cada uno de estos principios dentro del estudio de las distintas áreas del derecho administrativo general, vamos a tener éxito como futuros administrativistas. Cuando nosotros hablamos de estos principios, en primer lugar, vamos a conseguirnos con la potestad organizativa. Ahora, cuando nosotros hablamos de la potestad, tenemos que tener claro que una cosa es la legalidad, otra la potestad, otra la competencia. Y fíjense que ya vamos entendiendo que hay una serie de conceptos que pareciera que todos significan o tienen la misma implicación conceptual. Y ojo con esto, tenemos que darle una ubicación y una jerarquización, porque todos son necesarios dentro del desarrollo del derecho administrativo y del funcionamiento de los órganos del poder. Por un lado, nosotros hablamos, y fíjense, la potestad organizativa. Y esta potestad organizativa no es otra cosa que el conjunto de poderes. La potestad es el poder que ostenta la administración. Ojo con este tema de la potestad organizativa. Debemos ubicarlo o debemos conectarlo con el tema de las distintas funciones. Acuérdense que hablamos del ejercicio interorgánico de las funciones. Hablamos de la función normativa. Esta potestad organizativa es el poder que van a tener los distintos órganos, ojo, de acuerdo a la competencia y entendiendo la atribución que tiene cada uno de esos funcionarios inmersos dentro de la unidad administrativa para
lograr nada más y nada menos que la creación, modificación o supresión de órganos o de entes. Y aquí lo vamos a dejar en el aire, porque no vamos a entrar a estudiar la teoría de la organización administrativa, pero vamos a tener una diferencia entre órganos y entes. Nosotros podemos hablar de la creación de personas con formas de derecho público y con formas de derecho privado. Esta actuación administrativa me permite lograr que la administración en el ejercicio de sus actividades o de su función administrativa pueda tratar de entender cuál es la mejor estructura, la estructura organizativa que va a permitir un mejor funcionamiento de esa institución, por decirlo así. Una cosa es la potestad y otra los principios vinculados a esa potestad. Es decir, todos estos elementos técnicos, estos elementos que de alguna manera permiten, digamos, la estructuración de una organización. Muchas personas tienen la idea de que cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de las ciencias administrativas. Bueno, estamos haciendo o trayendo de las ciencias administrativas estos o algunos de estos principios, pero le estamos dando un carácter de juridización, es decir, le estamos dando un carácter eminentemente jurídico. De ahí que nosotros entendemos a través de la aplicabilidad de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, como nosotros dentro del funcionamiento de las distintas organizaciones públicas vamos a tener inmerso la aplicabilidad de principios que están vinculados o que están inmersos en esos dos instrumentos jurídicos. Tenemos por un lado los principios esenciales y tenemos por otro lado los principios existenciales. Hablamos como principios esenciales, hablamos de la legalidad, de la subordinación, del interés público, de la competencia, de la jerarquía y la coordinación. Estos principios son esenciales dentro de las organizaciones. Debemos garantizar la legalidad, el sometimiento de la actuación del órgano a lo establecido en la Constitución y la ley. Hablamos de la subordinación y eso tenemos una vinculación o tenemos una conexión, este principio de subordinación con el principio de jerarquía. Hablamos de órganos superiores que de alguna manera están ubicados en esta estructura y estos órganos superiores van a dictar o van a tomar unas decisiones que van a seguir los subalternos, los órganos que están en una posición estructural por debajo de esa unidad administrativa. Hablamos del interés público, es decir, si vamos al decreto de ley orgánica de la administración pública, que nos va a establecer el artículo 5. La administración pública está al servicio de las personas y su actuación estará dirigida a la atención de sus requerimientos y la satisfacción de sus necesidades, brindando especial atención a las de carácter social. Independientemente del carácter social, independientemente de los valores, de los fines, nosotros debemos entender que estamos sometidos a una legalidad, que nosotros no podemos hablar de que exista una legalidad de un color determinado, y si vamos a ubicarlo en un color, nosotros vamos a decir que tenemos el aspecto blanco cuando hablamos del apego a la legalidad y el aspecto negro cuando nosotros hablamos de todas las actuaciones contrarias a la Constitución y a la ley. Tenemos por otro lado la competencia como, digamos, el límite de actuación que va a tener
este órgano determinado y la coordinación, esta intervinculación dentro de una estructura organizativa. Hay una tenue diferencia entre la coordinación y la cooperación, y más adelante en la asignatura Teoría General de la Organización Administrativa van ustedes a ver esa diferencia. Por otro lado tenemos los principios existenciales. Hablamos de unidad, hablamos de la descentralización y la participación. Estos principios de unidad, descentralización y participación son existenciales. Es decir, nosotros vamos a hablar de una organización administrativa con una unidad, por eso es que hablamos de una macroestructura de la administración pública y de una estructura interna de cada uno de los órganos de la administración pública. Hablamos de la descentralización y de la participación. Cuando nosotros hablamos de la potestad administrativa, fíjense, estamos hablando de una parcela que tiene el poder público. Esta potestad exorbitante del Estado está al frente de la garantía de los administrados. Es decir, es el poder de actuación que tienen los órganos del poder. Este poder de actuación va a estar integrado a través de estos tres elementos que tenemos aquí abajo, o a través de estos tres componentes, de los fines, las competencias y las atribuciones. Fíjense que todo tiene una interconexión. Nosotros no podemos hablar de que la potestad, yo tengo potestad, pero a mí no me interesa la legalidad, yo tengo potestad, pero yo quiero hacer lo que creo yo que debo hacer sin tener atribuciones, y entonces ahí estaríamos hablando de los vicios de la actividad administrativa, que nos meteríamos entre el estudio de la teoría de la actividad administrativa y del procedimiento administrativo. Este concepto de discrecionalidad tenemos que tenerlo claro. Es esa flexibilización ante la ley. Cuando nosotros hablamos de la discrecionalidad, debe tener una regulación legal, es decir, la posibilidad para tomar una decisión, la posibilidad de las medidas dentro de esa decisión que se va a tomar. Tenemos la posibilidad de sancionar o de no sancionar, tenemos la posibilidad de escoger dentro de la sanción la gradación de la norma. Tenemos la posibilidad de darle un exhorto, digamos, dentro de la decisión, o la posibilidad de aplicar la suspensión, si estamos hablando de un procedimiento sancionatorio en materia de administración pública municipal. Fíjense, la ley autoriza a la administración a determinar las consecuencias jurídicas, ofreciendo dos o más posibilidades en un ámbito de actuación. Fíjense, ámbito de actuación, estamos hablando de actividad administrativa. Los conceptos jurídicos indeterminados, hablábamos sobre esta, digamos, moda, estos errores de técnica legislativa de incorporar conceptos jurídicos indeterminados y no tratar de dar una visión, digamos, muy sui generis sobre lo que pudiera entenderse como este concepto jurídico indeterminado. Lo controvertido es hasta qué punto, fíjense, los tribunales están facultados para realizar una decisión basada en conceptos jurídicos indeterminados. Porque pareciera que, y no tienen la misma significación, no tienen la misma representatividad conceptual. Nosotros no podemos hablar de que los conceptos jurídicos indeterminados
es idéntico a la discrecionalidad. La discrecionalidad, la toma de decisiones. El concepto jurídico es una cuestión que no tiene una precisión como tal, pero que por el hecho de no tener una precisión, entonces hay que tener unos lineamientos para tener, fíjense, un determinado juicio de valor y ponderar diferentes puntos de vista en esa decisión. Por eso es que estamos hablando, y por eso es que se habla cuando hacemos referencia a los conceptos jurídicos indeterminados, al margen de apreciación. La administración posee mayor pericia o experiencia en los problemas administrativos concretos. Y fíjense, estamos hablando de otorgarle a la administración un ámbito de responsabilidad propia en la decisión que va a tomar, incluso frente al Poder Judicial. Y fíjense que en algunos instrumentos que han sido, que han generado conflicto, uno de los grandes conflictos es esa aplicabilidad de ese concepto jurídico indeterminado. Pero ojo, o atención con esto, cuando nosotros vamos al desarrollo del derecho administrativo, no podemos solamente hablar del concepto jurídico indeterminado y dejar por un lado la legalidad y no observar la discrecionalidad, no tomar en cuenta la atribución como actuación administrativa, desconocer la competencia y obviar los fines del Estado. La discrecionalidad de los conceptos jurídicos indeterminados. Estamos hablando de algo abstracto que va a darse en una aplicación de un caso concreto. Entonces, el órgano administrativo tiene que tener mucho cuidado y por eso también conectamos estas nociones o estos principios de discrecionalidad de conceptos jurídicos indeterminados al tema de la ponderación de intereses y la proporcionalidad. Cuando hablamos de la ponderación, aludimos a una actividad consistente en tomar consideración simultáneamente dos cosas en sentido contrapuesto. Dos cosas en sentido contrapuesto. Por un lado, nosotros hablamos de la actuación referida a la toma de decisiones, para hablar de la discrecionalidad, y al concepto jurídico indeterminado como el margen de apreciación en un supuesto de hecho de la norma legal. El órgano administrativo, entonces, como lo vengo manifestando, debe tomar en cuenta esa relevancia en la incorporación de ese concepto jurídico determinado para tomar una decisión, porque no puede solamente, basado en el concepto jurídico, es decir, en el interés público, tomar una decisión sin respetar las reglas del procedimiento, sin respetar el debido proceso, sin respetar la sustanciación del procedimiento, sin tomar en cuenta el cumplimiento de algunos deberes legales o algunos requisitos legales que de alguna manera han sido satisfechos por el administrado. Por otro lado, tenemos el derecho público subjetivo y la relación jurídica subjetiva. Derecho público como ese poder que se le va a otorgar a un individuo para exigirle al Estado la satisfacción de sus intereses. Acuérdense la noción del derecho, la noción de, digamos,
del derecho subjetivo y del derecho objetivo, es decir, la facultad que pueda tener una determinada persona para exigirle en el ámbito de una relación jurídico-administrativa a la administración. Hay una situación bien particular. Mucha gente odia el derecho administrativo. Mucha gente dice, o muchas personas dicen, no podemos hacer absolutamente nada porque el Estado tiene plenos poderes, el Estado tiene todo el control. Ya va. Pero existe esa posibilidad de el administrado o atribuida al administrado, atribuida a el usuario en el ejercicio de ciertas facultades como parte de los mecanismos de control y que deben ser tomados en cuenta también, incorporados dentro de la noción de participación ciudadana y dentro de esta percepción o el paradigma de la buena administración. La relación jurídica subjetiva, entonces, se vincula estrechamente con el derecho subjetivo que resulta de una situación concreta sobre la base del derecho administrativo. ¿Qué significa esto? Que se pone de relieve el valor de la dignidad humana y de los derechos de la personalidad y reconoce al individuo como sujeto de derecho y le otorga la posibilidad de actuar frente al Estado. Y la pregunta que hay que formularse es, nos quejamos, vemos situaciones vinculadas con el respeto de la legalidad, con las distorsiones en el ejercicio de las potestades administrativas y cuántas denuncias existen, cuántos mecanismos de control se activan para hacer valer este derecho público subjetivo y obviamente la relación jurídica subjetiva. Referencia a un método para resolución de casos entre principios y reglas. Ahora, fíjense. Los principios son mandatos de optimización. No estamos hablando del instrumento jurídico X, que es el que me va a establecer las reglas. Estamos hablando de principios y reglas. Y ahí estamos hablando de ponderación de intereses. ¿Por qué hablamos de ponderación de intereses? Por poner un ejemplo, el principio de orden público, concepto jurídico indeterminado, o el principio, digamos, el principio del hecho social, trabajo, el principio de libertad económica. Pero por otro lado tenemos instrumentos jurídicos que limitan la libertad económica cuando estamos hablando de afectaciones de orden público. Fíjense, estamos hablando de conceptos jurídicos indeterminados, estamos hablando de principios y estamos hablando de instrumentos jurídicos. Esta ponderación de intereses es cuando yo voy a utilizar y voy a considerar algunos principios y le voy a dar un valor determinado a cada uno de esos principios para poder resolver el asunto y no aplicar uno por encima de otro o aplicar un principio por encima del instrumento jurídico. Porque si nosotros nos vamos a la verdad absoluta de la ponderación, hablaríamos entonces de los principios, por poner un ejemplo, el principio de autonomía universitaria. Y ese principio de autonomía universitaria está por encima de la legalidad. Y por el hecho de tener autonomía, y si vamos a hablar de potestad tributaria, autonomía tributaria municipal, está por encima de las reglas establecidas dentro de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Ojo con esta situación de la ponderación. Por otro lado, tenemos la proporcionalidad. Como les dije, aquí hay un error en la lámina, pero esto es la proporcionalidad. Y cuando nosotros hablamos de esta proporcionalidad, es un método de control cuya aplicación presupone que la decisión objeto de control ha sido adoptada. La propia estructura del principio de proporcionalidad consiste en efecto en la aplicación del conocido test tripartito
sobre una medida determinada adoptada de ordinario por un sujeto distinto a aquel que desarrolla el juicio de control. Y esta proporcionalidad lo que nos va a permitir, de alguna manera, es una aplicación tomando en cuenta ciertos valores, tomando en cuenta el sacrificio que pueda representar la decisión y que no existe una desproporción en esa decisión que se va a tomar. Es decir, valorando antecedentes, en el caso de una persona, si estamos hablando de un procedimiento sancionatorio, de una persona que no ha tenido de alguna u otra manera una mala actuación en el desarrollo funcionarial, si vamos a hablar de un procedimiento disciplinario, o si vamos a hablar de un procedimiento sancionatorio en sede administrativa, y de alguna manera es esa posibilidad que tiene la administración de ubicar una decisión o de adoptar una decisión que no sea mm, tan excesiva, tan castradora. Fundamentalmente eso es lo relativo a la ponderación.